La Greca RD llega a ustedes gracias a Traps, la plataforma virtual para el reclutamiento de talento humano, a Mixstar, la empresa líder en soluciones de alojamiento web y desarrollo de aplicaciones, Plastilet, la empresa líder en iluminaciones LED para su hogar y negocios interior y exteriores, a Metromix, cómics dominicano en la palma de tu mano, nos dedicamos a la venta y creación de cómics de índole dominicana, y por supuesto a nuestra gente de Spatium, la plataforma de aceleración de negocios bajo el concepto de coworking, ofreciendo espacios de trabajos colaborativos y productivos. Buenos días, cafetero y cafetera. ¿Cómo le amanece hoy, 14 de noviembre, señores? A ley de un mes y 10 días para el 24 de diciembre, Nochebuena. Nada, señores, como podemos apreciar de nuestra feria tecnológica Mercat Expo 2020, señores, cómo la tecnología nos ha llevado hoy en día a tener hasta ya ir a la tendencia de tener ferias virtuales, que desde hace, bueno, esto está sucediendo desde hace más de 10 años, pero en nuestro país realmente todavía estamos vírgenes en este área, y como vemos como UNIBE está implementando este tipo de feria totalmente virtual, orientado a speaker que van a tener interacción totalmente con los estudiantes. Así es, César, así es. Buenos días a todos, cafeteros y cafeteras. ¿Cómo están? Yo espero que estén súper bien aquí tomando cafecito con nosotros. Recordándole a todos que nos pueden seguir a través de nuestras redes oficiales, ya sea Facebook e Instagram, y si no han podido aprovechar en vivo temas de información, pueden seguirnos de manera asincrónica a través de la plataforma de YouTube, el Facebook y próximamente en podcast para el deleite de sus oídos. Colaborando con César con lo que dice, sí, bueno, básicamente estamos en pañales, pero más que estamos en pañales, por la necesidad que nosotros nos ha surgido a nivel internacional, por la crisis sanitaria, pues esa evolución que era un tema básicamente opcional, se ha vuelto ya ahora primordial, y eso también entraría por el tema no solamente de ferias virtuales, sino también en la vida cotidiana, como por ejemplo el tema del teletrabajo, que según la encuesta que hizo Intra el 2020, en septiembre de 2020, el 86% de esos 1.000 ejecutivos, mayormente del sector financiero, se han visto obligados a entrar a ese tema tecnológico, ya a utilizar, por ejemplo, plataformas como Zoom, Teams y todo eso. Es así, Gil, pero todo esto que nos lleva es, lamentablemente, tuvo que haber pasado una pandemia para nosotros darnos cuenta de la importancia de la interconexión que teníamos en nuestras manos. Y han surgido nuevas empresas, han surgido nuevas plataformas, pero también hay otras plataformas que ya existían. Simplemente lo teníamos en el olvido. Hoy en día, con todo esto que ha venido resurgiendo, podríamos decir, y mira cómo el tema de la conectividad es hoy en día fundamental. Exacto. Pasamos a Fernando. Fernando. Buenos días a todos los cafeteros y cafeteras que como cada sábado están con nosotros acá en la Greca RD. Fernando Fernández de este lado les saluda, esperando que tengan un excelente fin de semana y que hayan pasado una semana que nosotros sé que todos estábamos en la expectativa de que iba a pasar el miércoles, si nos iban a liberar y a dar riendas sueltas. Bueno, pero no. Todavía estamos como quien dice, después del 1 de diciembre va a decir sí o no. Todavía no. Sí, hasta el 31. Esa es la nueva fecha. Esa es la fecha culminante. Sí, interesante lo que va a pasar, porque sé que ya la presión está llegando desde la sociedad hacia arriba, y lo que sea que vaya a suceder con las próximas aprobaciones de los estados de emergencia debe tener claro que va a pasar para las festividades del 24 y el 31, que es lo que la gente lo tiene ansiosa.
Pero nada, señores, estamos acá, súper agradecidos de que estén con nosotros en el día de hoy, invitándoles también, como hicieron los chicos, a participar de esta Mercadexpo. Desde hace muchos años ya es una de las exposiciones más importantes del país, realizada por la Universidad de Unive. Y nosotros 29 años, Fernando, tiene ya. Por supuesto. Yo recuerdo como estudiante, no estudié allá, pero yo iba todos los años a la exposición, a aprender, y la verdad que ha sido una experiencia muy buena. Y este año, que lo tenemos digital, bueno, no vamos a tener ni que mover de la casa para disfrutar de todo más accesible lo que tienen que ofrecernos. Con gente internacional también. Y la mayoría de los speakers son internacionales, que eso es lo importante. Y esto es lo que realmente, como dice Fernando, nos abre un abanico de opciones, ya no solamente aprovechando personalidades o speakers nacionales, sino también internacionales. Por un solo clic, y yo puedo tener conocimientos fuera de. Y es nuestra segunda feria virtual que estamos apoyando desde la Greca RD, porque estuvimos a inicio de noviembre, Expo Winco, que es una feria digital a nivel ya más regional para toda Latinoamérica, que trabajamos con Giselle Sécola, que está desde Argentina, y con Erika desde Miami, con todo lo que hay, la dinámica detrás de eso. Y ahora entonces con Mercadexpo, que va a suceder ya jueves, y viernes de esta semana. 18, 19 y 20. 18, 19 y 20, para el disfrute de todos los cafeteros y de todos los estudiantes y de todos los profesionales del mercadeo, de la publicidad y de todas esas áreas afines, animarse a que vayan, investiguen, entren a las redes sociales Mercadexpo de Unive para que puedan formar parte de esto. ¿Sabe qué tenemos aquí de interesante? De que, hablando de tecnología y conectividad, nosotros tenemos aquí un invitado súper especial, que viene por segunda vez ya, porque este casa de la cabina. Ya es de la casa. Es un empresario tecnológico pionero desde hace 19 años, aplicando TICs para la sofisticación, innovación de los negocios y el marketing. Es el pionero del intranet, señores. Cuando los bancos no estaban pensando en eso, él vino con esa idea revolucionaria. Y aquí nada más y nada menos que tenemos al Arturo López Valerio aquí con nosotros. Un aplauso, señores. Excelente, de verdad. Arturo, por segunda vez con nosotros, eso es muy importante, de verdad, cuando las cosas buenas se repiten. Arturo viene a resolvernos los problemas, porque la primera vez vino a traernos luz con el tema de los susodichos impuestos a las compras digitales que íbamos a hablar. Y ahora que estamos en medio de todo este tema de la pandemia, que donde la virtualidad se ha vuelto la primera realidad para todo lo que queremos hacer, qué bueno tenerte de vuelta. Bienvenido a la Greca. Bienvenido, de verdad que sí, Arturo. Gracias, equipo, por la invitación, por recibirnos acá. Les decía fuera del aire que tenía 10 meses que no pisaba una cabina, o sea que me estoy estrenando. Nos sentimos honrados, de verdad. De hecho, Arturo, muchas personas me estaban comentando de que, oye, yo quiero que me graben esa conversación porque no me lo puedo ver a las 10 porque tengo tiempo que no veo a Arturo en un conversatorio con su conocimiento. Y digo, bueno, pero tranquilo, que va a estar aquí en la Greca con nosotros. Un honor, a la verdad. Han sido meses extraños, pero también de mucho aprendizaje, de una aceleración increíble. Lo dijo Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que prácticamente en meses hemos avanzado a años, a casi un lustro, el nivel de transformación digital, lo cual nos pone a pensar en esa dicotomía ahora. ¿Regresamos a lo que teníamos o simplemente aprovechamos esto como un punto de pivote y entonces emergemos y aceleramos entonces estos temas pendientes? Y digo pendientes porque en nuestro país todavía en materia digital tenemos un camino por recorrer, pero que nos crea esta brecha que siempre converso, tengo casi 20 años diciéndolo, en términos de... Unos cuantos añitos. En términos de lo que, cómo el mundo está acelerado y cómo la República Dominicana tiene que aprender a conectarse con estas aceleraciones. Y estas aceleraciones no solamente tener internet 100 mega en la casa, móviles por donde quiera, pedir por una aplicación de pedido. De pedido, de economía colaborativa, sino que son cambios más profundos, cambios en los paradigmas de cómo hacemos las cosas, cambios en los paradigmas de cómo queremos hacer las cosas, cómo queremos insertarnos en el futuro y cómo entonces reducimos entonces las brechas que entonces dejan a muchas personas atrás, muchos dominicanos, en términos de desarrollo humano. Sostengo que la tecnología es el único medio que existe actualmente para nosotros reducir esas brechas, para lograr generar riqueza y democratización para todos aquellos que deseen echar para adelante.
Exactamente, exactamente. Valerio, de hecho, con ese tema de la crisis sanitaria, que las personas han tenido que entrar a la nueva normalidad, trabajar desde casa, bueno, eso le da una cierta ventaja a las personas que trabajan en esas empresas, pero ¿qué hay de aquellas personas que están trabajando desde la informalidad? ¿Qué podría soluciones? Yo sé que es un tema que puede tardar varios programas de hablar, hoy lo vamos, como quien dice, pinarlo por arribita. Pero ¿cómo tú ves de perspectiva el tema del teletrabajo en la República Dominicana? Mira, antes de hablar de teletrabajo, hay que establecer primero la diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto, porque muchas veces se confunde. Y son naturalezas distintas, pero siempre digo, y se lo estuve mencionando a las autoridades del Ministerio de Trabajo recientemente, que hay que abocarnos hacia movernos hacia el trabajo remoto. Y lo explico. El teletrabajo al final son las actividades que se realizan entre un patrón y un empleador utilizando herramientas tecnológicas que habilitan, facilitan y yo digo que hasta aceleran la productividad. Acelera bastante. Ahora, el trabajo siempre y cuando estén acostumbrados, claro está, las empresas estén adaptados. Claro. Ahora, el trabajo remoto son las actividades que se establecen en un domicilio fuera de una empresa, que generalmente es un coworking o es un espacio ya definido. Ahora, ¿qué pasa? Como la tecnología tiende a doblar las reglas, a crear áreas grises, prácticamente la dicotomía y la problemática entre teletrabajo y trabajo remoto es lo siguiente. Y es que generalmente si tipificamos que un empleado tiene que estar en un domicilio para poder hacer el teletrabajo, por ejemplo, en un acuerdo, y para esto está la resolución que fue emitida por el Ministerio de Trabajo que recientemente, esta semana, que trata de regular esto, porque no había un elemento implícito que hablara sobre teletrabajo en el código laboral. Tuvieron que hacer resoluciones nuevas para eso. Una resolución nueva, vamos a decir, es una deuda, vamos a decir, de las autoridades, con un contexto que se aceleró, pero que existía, y lo más importante es que, por ejemplo, si ese empleado tiene que moverse de alguna manera de su casa, porque en la casa fue establecido el domicilio para realizar sus actividades por tema de configuración de VPN, porque hay una conexión segura y no puede cambiar la IP para trabajar, por ejemplo. Exacto. Porque si se conecta de otro lugar, entonces no va a tener acceso. Entonces no se está contemplando la modalidad nómada que establece el trabajo remoto. Entonces eso es importante empezarlo a discutir. De hecho, hay un anteproyecto de ley de teletrabajo que lo está empujando el diputado Orlando Jorge Villegas. Nosotros estamos apoyando a nivel técnico, esa propuesta. Hay otras propuestas de teletrabajo, pero que eran ya de hemiciclos anteriores, los cuales no contemplan las cosas que están sucediendo ahora. Claro. Entonces, lo más importante, yo sé que muchos jóvenes los escuchan a ustedes, y ustedes son un referente ¿verdad? En la mañana de los sábados, para el público universitario también, y es que las leyes no pueden nacer viejas. Es importante mirar hacia adelante y anteponernos a los retos. No teníamos regulaciones en nuestro país pensando un problema sanitario, pensando un problema que limitaba la interacción física. Sí. Nuestra economía es física. Sí. Por tanto, debemos desarrollar modelos que y estamos acostumbrados a trabajar físicamente, o sea, de que yo verte, tocarte, decirte sí, perfecto, ok, dale para allá, dar una propuesta. Y agregarle esto, además que muchos, por ejemplo, muchos los que son empleadores, sí tienen esa costumbre de que si no ves a un empleado haciendo un ajetreo, haciendo algo, porque somos visuales, piensa que no está haciendo nada. Exactamente. Entonces, es un tema como que, ¿de dónde se determinan las responsabilidades? ¿Quién se carga de qué cosa? ¿Quién tiene que proveer? ¿Quién tiene que dar? Pero un factor más económico, y se lo decía al ministro de Trabajo esta semana. O sea, no podemos pensar y circunscribir el tema laboral a un tema relación patrón-empleador. Es un tema económico. ¿Por qué? Fíjense, la economía digital para este año, según las proyecciones que tenemos en nuestra firma Tabuga, que es una firma de consultoría, prácticamente estamos hablando que la economía digital va a representar 4% del PIB. 4%. 4% del PIB de República Dominicana. Wow. Y la proyección no está reduciendo, se está ampliando. Estamos hablando de más de $1.000 millones.
todo lo que es economía digital, sin contar telecomunicaciones. Entonces, eso significa que hay un techo ahora. ¿Qué pasa? Nosotros no estamos adoptando la economía digital. Nosotros no estamos trabajando digitalmente. ¿Quiénes vienen a trabajar digital? Amazon, Google, Facebook. Apple. Y están incrementando su plataforma. Claro, están agregando servicios nuevos. Consumimos la economía digital. Y esta es una gran oportunidad para entenderla. Y entiendo que dentro de algunos años va a crecer por encima del 6%. Pero si no participamos, entonces no genera riqueza para nuestro país. Es algo que gastamos y entonces el beneficio se va del país. Entonces es importante, elementos como el teletrabajo, yo lo veo dentro de un paquete completo que es economía digital. Porque si nosotros aceleramos las empresas en medio de una situación de crisis sanitaria, para que puedan aumentar su productividad. ¿Cómo puede aumentar la productividad en un tiempo como este? Virtualizando las relaciones. Para virtualizar las relaciones tienen que establecerse procesos claros. No es el hormigueo, tú muévete aquí, porque estás, como mencionaba, viendo al empleado. Es tú saber cuál es el resultado que tú quieres como negocio y diseñar los flujos para que se ejecuten tanto física como virtualmente. ¿Quiénes han sido ganadores en este proceso de pandemia? El sector financiero, el sector asegurador. ¿Por qué? Porque tienen procesos claros. Pudieron virtualizar sus relaciones de trabajo e inclusive están acelerados. Hay muchos que dicen el modelo anterior era ineficiente. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Y miren, no tanto así, también algunas universidades de nuestro país, yo entiendo que estaban muy preparadas. Las universidades privadas, en su mayoría, podríamos decir que vengo de ahí, tengo conocimiento de 2 universidades, y tiene una plataforma virtual muy sólida. Claro. O sea, que quizá afinar, como siempre es bueno estar afinando y estar renovándola para ir ampliando nuevos servicios. Eso es lo que han hecho realmente. Y es muy interesante lo que tú dices, porque no solamente es implementar estrategias virtuales, sino también hay que invertir. Y ahí es que está el tema, que muy pocas empresas quieren invertir en la virtualidad. ¿Tú sabes lo que te dicen? No, pero esto pasa, ya viene el 2021 y tienen todavía el chip viejo. Claro. Como si fuera un año de virtualidad y ya los demás años volvemos a la realidad. Es que no es cuestión de volver a la realidad. Y yo creo que eso es lo que tú estás comentando, tratando de resumir un poco de todo lo que tú has dicho, que no es volver, no es por un periodo de 6 meses, 7 meses, 8 meses, sino un periodo más largo, en este caso. Hay que tomar en cuenta que hay que enfocarse en una transformación continua. Por ejemplo, si analizamos la resolución del Ministerio de Trabajo, volviendo a ese tema, prácticamente, si usted la leen con detenimiento, hay factores donde hay una supervisión del ministerio. Ahora, si hay una explosión del teletrabajo en términos de una adopción más amplia, esto va a crear y va a atomizar las unidades de producción fuera del domicilio de una empresa. Entonces eso aumenta y le genera un reto a un órgano supervisor, porque va a tener que ir hogar por hogar, casa por casa. Entonces es ahí donde debemos empezar a plantear, porque no digo que está mal, sino siempre tipificar y siempre poner implícito el hecho de aplicar la tecnología. Y nuestras leyes asumen que hay tecnología, pero no necesariamente, porque no existía antes. Entonces, es que no tenía tanta relevancia como antes. El hecho de decir tiene que usar tecnología es para recordarle a los cerebros que son previos a los cambios tecnológicos, o vamos a decir la tercera revolución industrial, para no hablar ni de la cuarta, porque en la tercera se empezaron a aplicar las computadoras. Estamos hablando como de los millennials. No, es generación X para atrás, para que entiendan que hay que aplicar tecnología. Entonces esa supervisión que debe realizar un organismo debe hacer entonces un proceso digital, pero se exige que tanto el regulador o el Estado como las entidades privadas entonces establezcan un protocolo, pero en la resolución no lo habla. Entonces si no se habla, no se hace. Son muchos detalles. Entonces hay que entrar a discusión. Y esta época es tan bonita porque estamos discutiendo mucho los dominicanos, y hay un paradigma sobre la palabra discusión que entienden que es un pleito. Discusión es poner argumentos sobre la mesa y llegar a un consenso. Hay que debatir, hay que conversar. Entonces es totalmente fundamental el hecho de que se entienda de que todo proceso digital
tiene que entonces acompañar un cambio y una optimización. No es seguir haciendo las cosas iguales, sino mejorarlas. Mira, eso es muy importante. Vamos a pasar a una pequeña pausa para quedarnos en esa parte de las plataformas virtuales. Muy bien, gracias de verdad. Seguimos, señores, no se vayan, cafeteros. Bueno, señores, estamos acá de vuelta en nuestra conversación con Arturo López Valerio, que nos está acompañando hoy para hablar de tecnología y teletrabajo en la República Dominicana. Y habíamos dejado esta conversación hablando sobre las diferentes plataformas y cómo nos ha ido impactando en estas nuevas normalidades, la palabrita del momento, la nueva normalidad. Y entre eso quedamos todo el tema de las resoluciones. De las resoluciones del ministerio también, que vienen afectando el cómo el empleador ve al empleado que está trabajando de manera digital. Y al revés también, cómo el empleado también a veces considera que también deben añadirse nuevos beneficios en términos de la infraestructura. Por ejemplo, si yo necesito un internet de mayor capacidad, si necesito por ejemplo, un monitor en mi casa para poder hacer mejor mi trabajo. He visto muchas demandas por parte de algunos empleados que para poder realizar bien el trabajo desde casa necesitan de algunos como upgrades. Exacto, de algunas cosas, garantizar la capacidad del internet, porque quizás en mi casa yo tenía un internet que era solamente para ver Netflix, y ahora tú me estás requiriendo, como estábamos hablando, conectarme una VPN, mi hijo que está cogiendo también clases al mismo tiempo de lo que yo estoy trabajando, cogiendo las clases virtuales, genera una demanda adicional que yo no tenía considerado y que quizás no necesariamente tampoco tenga el presupuesto para hacerlo. Correcto. Fíjense, este tema como la fórmula y el álgebra hay que despejarlo. Sí, yo creo que es un tema que hay que peinarlo por pedacito, porque claro, eso también estábamos nosotros agregando, como estaba mencionando fuera de aire, que usted estaba mencionando sobre la manera de evaluar a tus empleados, que ya no es por hora de trabajo, sino por resultado, que también ese es otro factor que debería tener todas las empresas. Eso es parte de la fórmula. Fíjense, primero hay que establecer algo. Y por eso digo que el teletrabajo tiene que ir mirando en términos de amplitud hacia los valores que existen en el trabajo remoto. Porque hay que recordar y echar el reloj hacia atrás al año 2003 y mirar a Yahoo, Marisa Mayer, su CEO. Wow, Yahoo. Ellos tenían un buen sistema de teletrabajo y hacían que sus empleados, por diferentes razones, puedan conectarse y colaborar en esa época desde la casa. Ahora, ¿qué pasa? Yahoo fue muy criticada y los accionistas forzaron y desbarataron la cultura de ese negocio hasta que, ¿verdad? En buen dominicano se le abrió el pecho, o hashtag OpenChest. Entonces, y Yahoo no volvía a hacer lo mismo que antes. Ahora, ¿por qué? Porque el componente de su cultura era la agilidad y la flexibilidad. Sí. Entonces, el que metía dinero en esa empresa lo que quería era que se comportara como una empresa normal. Ahora, ¿qué pasa? Volvamos entonces al 2020. Empresas que tienen modalidad de supervisión, sí, que su único indicador clave es el tiempo que el empleado dedica a la organización. Entonces, no va a estar aprovechando las ventajas de la tecnología en esta modalidad de teletrabajo. Usted tiene que buscar KPIs, indicadores claves o indicadores de rendimiento para poder decir, este empleado afecta a este proceso y tiene que contribuir en N porcentaje o tiene que contribuir en N medidas productivas, ya sea documentos, envío de correo, lo que usted quiera medir. Pero no puede ser tiempo, porque el tiempo es una medida totalmente afectada y que se está inclusive incrementando por la flexibilidad de la comunicación. Personas que pueden tener una tarde 6 reuniones. Yo tengo tenía años que yo no podía hacer más de 3 reuniones una tarde por el desplazamiento y el tránsito. Tienes toda la razón. Y a mí me pasó eso mismo. El otro día me encontré tan práctico. Yo tenía una reunión y yo lo hice del vehículo. La reunión, papá, y duramos media hora y justamente en un tapón, media hora hice mi reunión. Claro, qué bueno. ¿Me entiendes? Que antes no estábamos acostumbrados a hacer eso. Arturo lo dice como que sí, yo te entiendo. No, excelente, sí, es que así que debe de ser. Y sacamos provecho del tiempo, al mismo tiempo fuimos productivos y resolvimos una problemática. Óyeme, 3 en 1, como quien dice. De hecho. Pero todavía yo siento que todavía no estamos preparados, no tenemos ese chip tecnológico todo el mundo, ni las empresas. El ADN empresarial debe cambiar. Sí. Entonces,
para cambiar el ADN empresarial tiene que cambiar los indicadores y los parámetros de medición. Y tienen que enseñarse también. Claro. Entonces impacta a la academia. Entonces esta situación nos impacta a todos. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos este elemento de que si no tenemos indicadores claros, entonces tenemos esta problemática del aumento del tiempo. Porque tenemos más formas de cómo invadir al individuo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Hay un punto que estuvimos viendo en el anteproyecto de ley, que también se emitió en la resolución, que es el derecho a la desconexión. Que todo el mundo que lo leyó dijo, ¡wow! Señores, si usted no tiene indicadores para medir claramente el efecto de su labor durante un periodo de tiempo, usted no va a poder recurrir a un derecho a desconexión para decirle a cualquiera, yo me voy a desconectar. Porque no es real. Entonces, eso es una fantasía. Usted va a estar rodeado de animales mitológicos y figuras de hadas, las cuales le van a pintar un arco iris. Pero a la realidad, cuando usted tenga que entregar algo, claro, usted va a tener que trabajar. Primero hay que cumplir. Una cosa es la invasión que puede hacer, ¿verdad?, entes corporativos a su vida privada. Y otra cosa es que usted tiene que trabajar. Y que la empresa está en una posición especial en este periodo y que si no trabajamos no facturamos y si no facturamos no cobramos. Entonces hay una línea gris ahí que no entiendan que desconexión es recreo como en el colegio. Mira, tanto es así que yo creo que muy pocas personas nos estamos desconectando, te soy sincero. Yo que imparto docencia de manera virtual, los muchachos lo saben. Las universidades creen que solamente hoy en día es, ya tú diste tus 2 horas, tus 3 horas de clase, ya. Señores, hasta los fines de semana. Yo he tenido que conectarme los domingos, subir tarea, revisar tarea. Entonces yo digo, ¿y ahora? ¿Y esas horas que uno le está dedicando extracurriculares, dónde están? Pero mira, y lo más chulo del caso es que tú, por ejemplo, puedes hacer una clase pregrabada donde el estudiante lo puede ver según su tiempo. Claro que sí. Y la única manera de que tú te puedes conectar 1 hora de retroalimentación, tan sencillo como es, pero la gente eso es lo ideal, Gil. Que eso es lo ideal. Como está explicando Arturo, todavía no tenemos ese chip para hacer eso, porque si tú lo haces como docente, van a decir, ¿y las 2 horas qué pasó con las 2 horas? ¿Dónde estuviste en las 2 horas de clase? Que es un requisito. Que es un requisito. Entonces tú dices, los indicadores. Exactamente. Entonces, importante. Cuando usted deja de atender esas figuras mitológicas que le rodean con la desconexión. Figura mitológica. Sí, todo eso ecosistema ficticio. Entonces, usted entiende que al final debe trabajar por objetivos. Sí. Y debe haber un acuerdo. Y lo que habla la resolución es de esos acuerdos para formalizarlos. Ahora, hay un punto de reversibilidad, que es, yo estoy remoto, puedo volver al lugar físico. Ahora, lamentablemente todavía el trabajo se ve algo como una pared de concreto, en vez de verse como algo maleable. El futuro del trabajo va a ir derritiendo todo lo que usted considere que es rígido. Entonces, usted tiene que ver el trabajo como una relación líquida entre un ente que contrata y otro que ejecuta. Y cuando nos vamos a ese plano, ahí abarca desde un contrato de trabajo hasta la relación que tiene un Uber, un driver, con una plataforma. Lo que pasa es que queremos ver el trabajo y queremos ver Uber como cosas y estructuras ajenas y separadas. Señores, este mundo está haciendo blending, como uno de los temas de la Mercadexpo hace unos años atrás. Entonces, todo está líquido, todo está conectado, todo está relacionado. Entonces, si lo queremos ver como silos o elementos verticales, que era el pensamiento del siglo XIX, tenemos problemas, porque no encaja y ajusta. Y lo que usted tiene es, como dicen los jóvenes, en mi casa se dice mucho esa palabra, el force. Está forzado, eso está forzado. La jugada no se forza. No se forzan. Entonces, ¿qué sucede? Crea un problema, y le voy a decir un force. Yo tengo teletrabajo, yo elegí esa modalidad, entonces yo necesito internet más rápido. Yo necesito una silla, un escritorio. Pero ven acá, una pregunta. Acondiciona el lugar. Dímelo nosotros tres que hemos hecho para crear las condiciones, ojo, pero es importante, porque hay que ver las cosas desde un punto de vista orgánico. Y es que, venga acá, ¿cuántos años usted tiene trabajando para la organización? Pregunto yo. 20 años. Muy bien, ¿qué tal? Y usted ha recibido reconocimiento. Okay. Y en 20 años usted no ha podido comprar un escritorio y tenerlo en su casa. Por si un mal día usted tenía que hacer algo. No. Y muchas casas de muchos ejecutivos
y muchas personas, directores, gerentes, subgerentes, no tenían un escritorio. No, para nada. Tuvieron que trabajar en el comedor. No habían dedicado a algo que genera Es verdad. ingresos a su familia, genera la comida, para dedicarle un tiempo aparte, porque simplemente yo nada más me desconectaba y no veía trabajo hasta el lunes. O si tomamos un día libre no veía trabajo. Entonces ustedes descuidan de esa manera sus medios de producción. Y lo digo como emprendedor, no como empleado ni como empresario. Sí, yo también El emprendedor razona y cuida y preserva su medio de producción. Entonces, ¿cómo es que es posible se desentienda de esa manera? Y ese es uno de los males de la vida corporativa. Esa desconexión que no va pensada en la solución. Y veo siempre, y siempre se lo menciono a los jóvenes, usted cuando elige ser algo, usted toma un rol. Y eso nos vamos quizá a la edad, al medioevo, y vemos que el que era forjador, era forjador siempre. Sí. Y cuando usted hablaba con el forjador en su descanso, estaba uniformado. ¿Y qué es lo que pasa? Y el panadero igual. ¿Por qué? Porque era su rol. Entonces, este tema de yo no soy y soy, cuando vienen momentos de crisis, que usted tiene que serlo 24 horas, porque si no, se sacrifica su medio de producción, entonces ahí encontramos como el choque. Entonces es importante a los jóvenes, porque ya a los grandes, ya eso es difícil No hay cambiar ese forma. paradigma. Pero a los jóvenes, usted elige lo que quiere hacer, pero usted cuide su medio de producción. Por eso el trabajo remoto es importante, porque establece que ante cualquier eventualidad usted trabaja. Lo que pasa que de nuevo se están viendo teletrabajo y trabajo remoto como dos entes verticales rígidos, y ahora mismo hay un proceso de liquidez que los está uniendo. Hay líneas grises. Entonces un regulador no sabe trabajar en líneas grises, porque entonces hay que ver caso por caso. Pues sí, atención autoridades, hay que ver caso por caso, y hay que aplicar tecnología para ver caso por caso. ¿Por qué? Porque yo como dueño de una empresa, me pongo en esa posición ahora, le digo, ven acá, yo te voy a pagar un aire que aumenta tu factura de 5,000 a 10,000 pesos, pero ¿cuántas horas tú vas a trabajar? Porque a mí me cuesta el aire por hora, porque la medición que computa el organismo que te brinda electricidad es por kilowatt por hora. Entonces, ¿cuántas horas tú vas a prender el aire? ¿Qué O tú vas a ver resultado tú me vas a Netflix dar? y vas a ver el Mandalorian de muy- Disney Plus que este muy buena la viernes, serie. y va a prender, excelente, y va a prender el aire para tú verla en lo que tú no estás trabajando. Entonces se crean esos conflictos que van a terminar en muchas demandas. Mucha demanda es saturación del sistema legal, o sea, de tribunales, lo cual le cuesta dinero al Estado. Entonces, paremos en un momento. En esta época debemos ser equilibrados y justos. No podemos empezar a exigir una serie de demandas laborales de parte del trabajador cuando la lógica implica de que alguien que trabaja por una empresa tiene que tener infraestructura. Un viejo empresario me dijo hace unos años, Arturo, cualquier persona que quiera ser un profesional exitoso, me lo dijo, yo tenía casi como 17, 18 años, tiene que invertir al menos 30% en su profesión. Claro. Libros, educación, formación. Pregúntale a los profesionales en la calle, hagamos una encuesta, nadie invierte. Esperamos que la empresa lo invierta en nosotros. Por el título. Señores, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, los empresarios tienen que habilitar la infraestructura. Entonces, es un tema de equilibrio, porque hay una tendencia en Estados Unidos, que es traiga su propio equipo, que eso lo ampara y lo menciona diferentes tributaciones alrededor del mundo. O sea, tú eres un profesional, claro. Tú deberías tener una computadora. Claro. ¿Cómo es posible que tú no tienes una computadora en el siglo XX? Y que la empresa no te asigne, sí. O sea. Pero tú subes 20 a TikTok y tienes un iPhone 12. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que queremos Porque llegar. no hay un enfoque hacia el cuidado de los medios de producción y empieza con la educación del profesional. Entonces, esta próxima generación que ahora ha sido inundada con la teleeducación va a entender lo que es en décadas que se pudo haber hecho antes, entender el valor de usted tener un equipo informático personal. Sí. Esta generación ahora, porque estamos forzados por la crisis, porque antes la gente era mano pelada, esperaba que la infraestructura la diera el patrono, palabra que no me gusta. Entonces, porque se refiere a medios de producción del siglo XIX. Entonces, en ese sentido, todos estos elementos no podemos convertirlo en victorias para el empleado, los elementos de teletrabajo. Es una manera de fluir y de cuidarnos y de optimizarnos y de nuevo, algo que me gusta decir,
de mejorar mi calidad de vida. Claro. Si yo a las 11 de la mañana puedo ir a comprar un croissant porque puedo, porque hice mi trabajo, porque cumplí con mis indicadores, porque si yo tengo capacidad para hacer mi trabajo en 3 horas y no el día completo, tú te das cuenta en esta medida, la gente que baraja y la gente que es productiva. Entonces, la sociedad tiene que apostar ahí, porque tú si tienes más capacidad, tú puedes hacer más trabajo y te pueden pagar. Entonces, eso nos lleva al futuro del trabajo, que es la atomización de las funciones y la subcontratación. Y eso, evidentemente, a las estructuras industriales, profesionales, es realmente un cambio del paradigma. Mira. La empresa tiene que prepararse. ¿Para qué? Para colaborar de manera digital y remota con microsuplidores, no empresas que subcontraten a otras, sino directamente con, necesito un community, me conecto al community, fíjate, no lo contrato, no lo traigo a mi oficina, no lo pongo en su casa, me conecto a su servicio y su servicio fluye en mi organización y genera un indicador, genera riqueza y genera éxito. Pero eso es flujos empresariales que hay que volver todo el mundo a la universidad, literalmente. Sí, y estoy de acuerdo contigo. Mira, ahora justamente estoy hablando de eso, que quería interrumpir. Me escribió una persona que para un curso que él tiene, que el jefe, maneja una línea de producción, que no se puede desconectar por 2 horas, que tiene que estar bien, supervisando a los muchachos ahí, viendo a cada uno cómo está haciendo su trabajo. Le digo, pero tú no te capacitas. Me dice, no, ¿y hasta qué hora tú lo harás? Hasta las 12. Y yo, pero el curso a las 2. Sí, pero que estamos en línea de producción. Yo voy a decir algo. O sea, ahí te no tengo entiendo, un comentario. Efectivamente, Si son tú cosas que yo digo que no entiendo. Entonces, esa es la vieja escuela. Correcto. Que están acostumbrados que tiene que estar una persona ahí parado viendo cómo se está produciendo. O sea, por Dios. No sé para qué contratan a la gente si va No, tan lo contratan para hacer ese trabajo porque el dueño no lo quiere hacer. Eso es lógico. Claro, entonces el dueño sí puede estar en teletrabajo, pero su personal. El dueño el que pone. Lo que pasa es que, de nuevo, si esa industria está en medio de producción de viejos, sí, lamentablemente, o sea, hay industrias que no pueden producir sin personal. No pueden tener personal remoto porque no son industrias 4.0. Y ahí es donde entra el futuro del trabajo y la automatización. ¿Debería haber más industrialización automatizada? Sí. De hecho, la mesa ministerial que se inauguró ahora de industrialización, lo dije hace 2 semanas. Si no hablan de industria 4.0, eso es una administración para hacer sobrevivir modelos viejos. Entonces, usted tiene que pensar que señores, el otro día yo vi un robot que es barista, 2 brazos mecánicos que te hacen el corazoncito en el café, en el capuchino. Entonces, dime, ya yo necesito una gente. El día que alguien lo contrate para fuera barista, ¿qué hacemos con el barista? Entonces, es el pensamiento de responsabilidad social que debe tener el Estado. Exacto. En 5 años, según el Foro Económico Mundial, y cuando digo 5 años, estamos hablando casi en el 2025, pero para quizás nosotros, pero en 2022 ya se van a crear 133 millones de empleos nuevos, que no existían nunca, que surgen de que alguien creó una innovación y eso generó entonces otra línea, otro proceso de producción. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Cuando nosotros decidimos transformarnos en una consultora de aceleración y digitalización y transformación, no fue porque era una palabrita dominguera, era que después de hacer mucho software para muchas empresas en la región, nos dimos cuenta que el problema no era el software, el problema eran los procesos y el problema era el entendimiento de los flujos empresariales como software. Ojo, si usted no diseña un proceso bien, no va a funcionar con programación. Funciona sin software, se acelera con el software. Entonces, ese joven que tiene que estar 2 horas, que no se puede conectar 2 horas, eso implica que es una función vieja. Ahora, usted puede tener una cámara, indicadores clave, y si es una línea de producción, ya hay software de inteligencia artificial que muestra el patrón cuando se desorganiza y emite una alerta. Claro que sí. El supervisor tiene que estar ahí, ¿para qué? Por si suena la alarma, bajar y decirle, lo que pasa, ¿qué es lo que sucede? Más nada. Porque no ya es viejo, un ojo humano, porque ¿cuánto se le va a pasar? Entonces, por eso muchas empresas utilizaban el famoso supervisor de calidad. ¿Y era para qué? Para cuando algo se te iba de la cadena, alguien lo paraba. Filtraba. Pero esos son 2 empleos.
Sí, en un futuro, ahora, se va a simplificar en uno. Es un empleado, pero Claro. eso está sucediendo ahora. Eso va a pasar como la revolución industrial, que se han quitado Sí, muchos ese- empleos eso y, Claro. y Eso esto pasó, sí, exacto. Pero hay una transformación de los nuevos. Entonces yo creo que Hay una Force, hablando forzar la jugada. en idioma de juventud, de tratar de aprovechar esto para volver para atrás. Señores, no, hay que aprovechar ahora que nos desbarataron el castillo de arena y que podemos construir uno mejor. Pero es un trabajo que deben hacer los jóvenes como ustedes. Claro. Los jóvenes, aquellos que tienen menos de 40, tienen que pensar así. Pero si ustedes están pensando, y se lo digo muy claramente aquí, miro a la cámara, prácticamente si usted está pensando en que el éxito es lograr lo que tiene el de 40, 50 o 60, Estamos no mal. vamos a cambiar ni vamos a evolucionar. Ahora, tenemos dos opciones. O nos modernizamos o nos constituimos un país vintage. Que aquí nos congelamos en el tiempo, decimos, esto es un paraíso, venga a ver cómo se trabajaba antes. Como Cuba, como va a ver los carros Eso viejos. funciona. Como a ver los carros Porque, viejos. ojo, fíjense, nivel turismo. La gran sorpresa de Iberia, según estuve leyendo una noticia recientemente, es traer gente a la República Dominicana. Esa es su tablita de salvación en Navidad, según informa una agencia de noticias. Muy bien, pero señora, estamos en una crisis sanitaria. Todos los especialistas locales, inclusive científicos que son dominicanos y que operan en el extranjero, están diciendo, Sí. señores, no abran en Navidad, que Claro. los dominicanos somos nerviosos, nos Sí. gusta manosear Sí. y abrazar. Es así mismo. Entonces, ese primero de diciembre va a estar tenso. hay problemas, pero ojo, ¿por qué necesitamos que venga la gente? Porque esa Nuestra industria economía. necesita almacenar gente en habitaciones. Para ponerlo técnicamente desde ese punto de vista. Ahora, No ¿qué pasa? importa cómo. Les invito a que pasen por Amazon. Ellos lanzaron un programa de exploración nuevo. Que se llama Amazon Events. ¿Qué es lo que hacen ellos? Contratan, tienen una red de personas con equipos digitales que hacen tours virtuales en cualquier ciudad del mundo. Con el kit tú te Wow. puedes afiliar y darle un tour a una persona que no puede salir, que no debe salir, y lo pasea por Stalingrado, por Roma, y le graba el tour, y tú virtualmente le puedes decir, dobla por aquí, déjame ver por acá, y ustedes me dirán, pero Arturo, eso no es un sustituto del turismo. El turismo necesita, porque trabajé en el sector, y trabajé en ventas digitales, Reivindicarse. ¿eh? Exacto. De hecho, pude ayudar a generar el uso de TripAdvisor como potenciador sí. de ventas Sí. en las cadenas hoteleras. Después de mi trabajo, evidentemente se volvió, vamos a decir, un estándar en Sí. la industria local, porque un buen review te trae más ventas. Sí. Entonces tú puedes inclusive triplicar las ventas fácilmente en una buena temporada, contestándole y atendiendo al cliente. Eso es normal, pero si nos vamos 10 o 15 años atrás, eso no era normal. Ahora, ¿qué pasa? Un tour virtual, deberíamos estar haciendo tours virtuales. Agarrar a todo el que sabe de turismo, Ajá. decirle, tú tienes un smartphone, ay, te compraste el nuevo iPhone, qué bueno, tú aplica, ven, tú sabes inglés, ven. Ven. Vamos a vender eso porque necesitamos vender el La destino. zona colonial. Ahora, todo eso, cualquier sí. cosa, una laguna. Ah. Ahora, ¿por qué? Porque un tour de eso cuesta $150. Amazon se queda con el 30%, pero esos son dólares. Entonces la industria tiene que cambiar su paradigma y ver cómo vamos a generar ingresos. Pero Los Arturo, tours virtuales se pueden hacer. sí. agrégale eso. Por ejemplo, youtubers que hacen Claro. contenido de viaje, ganan dinero, Ajá. patrocinio con eso. O sea, Claro, pero no se está coordinando. Se No. está haciendo el esfuerzo titánico de traer gente. Eso. Yo Porque es más fácil. claro, o sea, es más lo fácil. digo de una persona individual, pero institucionalizarlo de manera que lo hagan así como el cambio de Ideas. proceso. Cambio de proceso. Cambio de proceso. Sí, Por él eso le le hace estoy hablando cambio, de ¿no? manera simple, para Sí. no hablar muy técnico, porque ¿verdad? La gente se confunde. De transformación. Ahora, ¿qué pasa? Le he propuesto a diferentes autoridades, hagamos, y empezamos por el Ministerio de Industria y Comercio, hagamos marketplaces. Debe existir un marketplace digital por cada provincia. Por cada ¿Para provincia. qué? Para que cada cámara de comercio suba todos los productos que ellos ofrecen. Y el Ministerio de Turismo, con el Excelente, dinero de promoción excelente. del país, promociona nuestro producto. Porque si usted no puede venir a la República Dominicana, llévese algo de República Dominicana y seguimos entonces fortaleciendo nuestra marca como destino en el mundo. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra marca como destino? No es una revista especializada, no es un canal de un anuncio que nos sale carísimo, no es la valla en medio de la Gran Vía en España, es a través de posicionamiento digital. Lo escribí en Revista Bohío hace prácticamente 15 años. Oye. 15 más o menos.
Señores, cuando usted busca el destino República Dominicana en Google, a usted sale de todo, inclusive hasta las mujeres que venden su cuerpo. Entonces debemos cuidar el pedigrí digital del país y no lo estamos Me encanta haciendo. esa palabra, Entonces, cuidar el pedigrí digital. Claro, porque aquí República Dominicana lo tiene todo y es real. Ahora, el punto neurálgico es que podemos aprovechar esta situación para virtualizar, y fíjense, eso de un marketplace digital, eso de un posicionamiento digital se puede trabajar remotamente. No hay que reunir a nadie en un ministerio, no hay que reunir a alguien en un salón, se puede atomizar. Hay muchísimas empresitas digitales que pueden ir trabajando poco a poco y usted va a sostener apoyo a lo nuestro. Un ecosistema nacional Claro. que potencie el desarrollo humano. No El tengo que desarrollo pagar a humano al ninguna final, empresa usted internacional. no tenga que pedir una ayuda, que usted tenga dinero en su bolsillo para producir su propio desarrollo. Muy Entonces bien. fíjense que si teletrabajo no va a funcionar si no hay transformación. Teletrabajo no va a impactar si lo que estamos pensando que es transitorio. Es la nueva forma de operar de los negocios emergentes y de los negocios que quieran sobrevivir en el mañana. Porque si no, cuando un Amazon se diga, ok, vamos a ofrecer esto, usted va a ser desplazado por alguien que ya hizo la tarea durante décadas y que usted está empezando a evaluar ahora si es correcto o no. Entonces, yo creo que ahora va a haber una diferenciación marcada entre el empresario que va a apostar hacia lo digital y el que prefiere entonces los medios de producción porque los controla y que evidentemente no quiere que se le atomice su rendimiento Se y le quite beneficio. ese monopolio. Sí. Bueno, no, Arturo, monopolio. si tú- la ley no lo permite, pero Sí, pensando aquí, el mayor empleador formal del país es el mismo Estado acá. claro. Y si tú eres el que crea las regulaciones y eres el que crea todas estas normas, tú debes ser también el primero en tratar de ir adoptándola y ir siendo el ejemplo para el resto del país, yo diría yo, no sé. Y, o sea, me pregunto ahora, yo sé, y sin hablar de gobiernos en específico, pero yo sé que hemos dado algunos pasos en términos digitales, pero todavía seguimos hablando de cuando hablamos de digital y los avances, dicen, bueno, la ley de transparencia, que en todas las páginas de todos los ministerios tú puedes ir a buscar la nómina. Eso es fácil. Eso es fácil, pero eso no es trabajar digitalmente para los ministerios. No. Y se han hecho, no voy a negar, se han hecho muchos avances, pero teníamos una milla y Tú tenemos 10 años de atraso. Tú como sabes tú que decías. me acuerda la gente de Siuben, que tuvo aquí una entrevista con Oh, nosotros. Siuben, Mira, que- ese sistema es una locura, de verdad que a nosotros nos encantó. Espectacular. Pero la pregunta es ahí, Arturo, o sea, ¿cómo sé que se han trabajado proyectos de ley y estas regulaciones que has mencionado, que ha ido el mismo Ministerio de Trabajo, pero cómo el Estado, qué recomendación le harías tú para que mire hacia adentro y comience dando el ejemplo de los sellitos, los papelitos, la cartica de buena que tengo que ir a buscar allí en una ventanilla? ¿Cómo podemos, o sea, dónde están los márgenes de crecimiento para el mismo Estado como empleador en el país? Mira, yo creo que el Estado debe trabajar siempre, y lo ha hecho. Lo que pasa es que hay que entender que es inmenso. El Ministerio de Administración de la Presidencia, evidentemente a través de anteriormente programas como República Digital, había plantado su visión de digitalización. Pero digitalización no son formularios. Si tú no digitalizas el flujo, las funciones, es prácticamente capturas algo en digital pero se convierte en un papel, por ejemplo. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Es prácticamente tú hacer una cirugía al país, porque en nuestro país todavía es de corazón abierto, literal. Y tiene que, es como las tiendas de retail que funcionan, que usted ve que están remodelando pero siguen vendiendo. Ujú. Y es que usted no puede pararse. No. Y hay tiendas que sí, que toman la decisión, Sí, que tienen quizá un plan más periodo. estructurado. El que no lo hace así es que no tiene un plan. Usted se da cuenta. Sí. Usted dice, ok, está improvisando, pero está bien. Tiene derecho al cambio, es una Claro. forma de cambiar. Ahora, ¿qué sucede? Hay que tomar en cuenta en que cada elemento que exige algo de papel o el sello con MIRA, un caso típico es la Cámara de Comercio y Producción. Hay un impuesto que hay que pagarlo al Colegio de Abogados, pero también hay un tema presencial que parte ya de la tradición, para no decir del proceso, ¿por qué no se pasa digital? porque de nuevo hay que afectar leyes. Sí. Entonces, en la medida que nosotros podamos seguir contribuyendo a poner más conciencia en los organismos como la Cámara de Diputados y el Senado, con más visión de transformación, vamos a ver cambios más acelerados.
Por eso siempre le hablo a los que tienen menos de 40. Entonces, porque no por un tema de juventud, es por un tema de entendimiento. No, lo que pasa es que, de nuevo, tuvieron lo que tenemos más de 40, tuvimos 30 en algún momento. Claro. Pero nuestra generación estuvo de acuerdo con seguir siendo tradicional. Sí. Entonces, para mí, no me siento orgulloso de mi generación, porque dejó pasar la bola. Y duramos un poco para hacer como ese chip de cambio. No, porque nos adaptamos muy bien y tenemos el último iPhone y tenemos el mejor carro y queremos usar el carro eléctrico porque nos da estatus, sí. Pero no porque transforma. No porque ¿Por qué? Porque si está fácil y podemos seguirlo haciendo igual, ¿para qué cambiarlo? Entonces, esta juventud ahora es más arriesgada. Ellos dicen, y entonces lo estoy viendo en mis hijos de diferentes edades y, oye, bien, eso hay que incentivarlo porque está generando esos cambios críticos. Ahora, volviendo al Estado, es un proceso, pero hay que examinarlo, hay que mirarlo, pero hay un punto importantísimo que es la veeduría ciudadana, que es la observación del ciudadano, a decir, eso no está bien, pero si nosotros no nos integramos a ese proceso, los jóvenes están más ahí, están en las redes sociales, están preguntando por qué. Mi hijo cuando me dice, ¿y por qué eso se hace así? Yo no voy a decir, ¿por qué es así? No. Ok, ¿cómo lo puedes cambiar? Entonces, ese pensamiento crítico, que no lo tenían otras generaciones, es el que tenemos que seguir fomentando. La digitalización lo ayuda porque el muchacho no ve el bloque de la tarde de local. Él ve al mexicano que le está hablando en YouTube. Entonces, tiene una perspectiva global. Y cuando tú tienes una perspectiva global, cuando tú entiendes que eres un ciudadano del mundo, ya la cosa no es porque lo dice el decreto, lo dice el presidente o lo dice el ministro. Es porque es lógico o no. Se debe hacer así o no. Se hace así en el mundo. Y cuestionen al mundo. Entonces, es lo mejor que puede estar sucediendo actualmente. Por tanto, tenemos un gran legacy, vamos a llamarlo así, de tradición que debemos redefinir, que es un dominicano. Me estoy yendo lejos, pero es igual, el mundo es redondo. O sea, un adagio irlandés dice que demasiado al norte es como ir al sur. Entonces, eso significa que de manera directa tenemos que definir, dominicano qué es, abrazarnos y juntarnos, es cerveza, es béisbol, ¿qué es? Y esa cuestión se ve mucho, inclusive ahora en los contenidos de muchas series que son independientes, donde te definen un carácter, te definen un rol, hasta una raza, una cultura, y luego entonces te empiezan a mostrar la diversidad, y tú dices, espérate, no era este paradigma, hay más opciones. Entonces ahí es donde tenemos que ir a cuestionar de, ¿realmente el Estado debería funcionar como está funcionando? Y mira, que han habido muchos cambios recientemente, pero deben haber más, sí. Debemos seguir definiendo cómo podemos ser más eficientes, también. Ahora, fíjense, si la estructura empresarial no cambia, va a cambiar el Estado. Si la estructura de sociedad civil no cambia, va a cambiar el Estado. Si no cambiamos nosotros y seguimos tirando basura a la calle, por ejemplo, va a cambiar el Estado. Nosotros somos lo que se compone como sociedad, que al final es una idea, es una construcción. Sociedad no es algo que tú puedas tocar, es al final un conjunto de cosas que están fluyendo, chocando y aconteciendo. Entonces, ¿debe haber más digitalización? Sí. ¿Debemos ir con más propuestas? Sí. Ahora, cuando tú ves una vista pública de una ley, tú no ves a nadie. Cuando se convoca algo, no aparece la gente. Queremos discutir en redes sociales la manera, sí, pero hagamos presión. Cuando nos interesa algo, hacemos la presión suficiente y se mueve. Ahora, esa presión para Navidad y que está todo el mundo suelto, no estoy de acuerdo. Yo también, yo estoy de acuerdo contigo, 100%, que deberíamos, al contrario, cuidarnos más. Cuidarnos, pero ¿cómo podemos cuidarnos si yo para ir a una institución tengo que entregar un papel y tengo que hacer una fila? Claro. Entonces ahí es donde viene esta dicotomía que debemos empezar a decir, pero ven acá, ¿por qué tengo que bajar? Entonces ahí es donde viene, no, porque la ley lo dice. Entonces, ¿quién puede modificar esa ley? Vamos a juntarnos. No es juntarnos para beneficiarnos con algo. Es juntarnos para decir, hay que hacerlo mejor. Sí. Porque de nuevo, llega un momento en que cada iteración y cada mejora, tú llegas a la pared. Sí. Y cuando llega a la pared, usted tiene que hablar con alguien. O sea, ya usted no puede seguir optimizando solo. Entonces, igual que como el que empieza a rebajar, después tiene que ir a donde un personal trainer, porque hay un punto que si no, alguien no te entrena, que necesitas acompañamiento. Asimismo, las autoridades necesitan el acompañamiento de la sociedad, quienes gobiernan. No lo podemos dejar solo.
debemos acompañarlo, así mismo como ellos nos deben acompañar a nosotros. Entonces ahí es donde queda ese trabajo colaborativo, que puede ser inclusive hasta digital, pero tenemos que exigirlo, tenemos que decirlo, mira, chévere, vamos a cambiar la manera en que se hacen las vistas públicas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se siguen haciendo por tradición, y lo que estamos viendo es que esta aceleración entonces está cambiando totalmente nuestra manera de vivir. Volviendo a esa parte de la empresa privada, y gracias por la explicación, y has explicado magistralmente cuáles son o sea, las barreras que han retenido al aparato productivo y al empresariado tradicional de hacer el salto, ¿verdad? Están muy cómodos donde están. Pero cuando hablamos de tecnología y hablamos de eficientización, o sea, hablamos de reducción de costos, hablamos de mejoras, facilidades de proceso, no encuentran ahí la motivación suficiente como para dar el salto. O sea, en que si yo sé que ya no necesito el mega edificio en algún sitio o en el medio de la ciudad, y que todos mis empleados tengan que venir transportándose desde todas partes de Santo Domingo, el tema del tráfico, el yo tener que pagarles combustibles en beneficios, o sea, la composición de beneficios actuales la podemos cambiar por completo. Nuestras necesidades como empresa de infraestructura la podemos cambiar por completo, no necesito oficinas más grandes. En ese ahorro, ¿no ven ellos ahí algo apetecible que los motive a dar el salto a esa nueva norma, a ese nuevo procesos digitales, y de teletrabajo y de todo lo que hemos venido hablando? Te diría lo siguiente, y cito la tercera ley de Newton, que es, para tú ganar, y la voy a parafrasear, para tú ganar velocidad, generalmente lo que tiene que dejar un cuerpo atrás. Y con esta tercera ley, lo que se hace es que se logran lanzar los cohetes al espacio. Fíjense, cuando está subiendo, lleva mucha potencia, pero realmente la potencia no es lo que le impulsa, sino el soltar la potencia y soltar el peso, la masa. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? En la medida que va subiendo, impulsado, fíjense que van soltando módulos. Que vino un emprendedor y dijo, esos módulos pueden volver a aterrizar, y ahorramos ese dinero. Ahí es donde está la optimización. Entonces, ¿qué les digo? Hay edificios que están ahí. ¿Qué vamos a hacer? Están ahí. Ahora, hay dos escenarios. El que lo mantiene, porque es un activo, ¿ok? Es un valor inmobiliario, no tú lo vas a derrumbar, está ahí. Ahora, el personal está remoto. Y hay otro, por ejemplo, otro modelo que es la industria de la comunicación de marketing lo aplicó, que dijeron, ok, tenemos esta propiedad, pero no la vamos a utilizar. Y la han puesto en alquiler y se han ido a un espacio más pequeño. ¿Por qué? Porque el que necesita estar físico administrando, porque todavía no han transformado su negocio totalmente a algo virtual, prácticamente tiene que estar ahí, porque todavía la regulación, inclusive hasta a nivel de DGI, te exige almacenar papeles durante 10 años, por si acaso. Papel. Sí, todavía. Entonces, y eso va a seguir. Porque, de nuevo, tú no puedes digitalizar una cosa y dejar otra cosa. O sea, a la verdad, y hay algún paréntesis, es importante tomar en cuenta eso. Hay una cosa que depende de la otra en el Estado, y que no puede usted venir a relajar y quitarla, porque entonces no hay esa cadena vamos a decir, de papeles, realmente está bien amparada, y es parte de la base inclusive legal de muchas funciones. Entonces, en ese sentido, no va a desaparecer tan rápido, porque es como cuando tú diseñas un negocio. Por ejemplo, yo le digo a muchos emprendedores, tú tienes dos formas de hacerlo: o empiezas y te tiras y empiezas a fluir y a estructurar, o te sientas primero a diseñar. Yo siempre propongo que si tienes el tiempo para diseñar, diseñes el flujo primero. Antes de que lo hagas, encontraste la oportunidad, porque como estás generando beneficios, no quieres entonces entorpecer lo que funciona y dejas de diseñar, pero no es eficiente. Entonces, cerrando ese paréntesis, tú tienes entonces una empresa de comunicación de marketing que dice, no, espérate, yo voy a poner mi empleomanía en teletrabajo, entonces yo voy a reducir mis recursos. Sí, la respuesta es sí. A muchos les interesa, lo que lamentablemente las regulaciones y las leyes no van a cambiar tan rápido. Por eso siempre digo, la innovación precede a la regulación. Entonces, lo que se tiene que tomar es una ley, es una fotografía de algo que sucede, que hay que ponerlo justo o delimitado para unos y para otros. Para eso hay leyes. Ahora, esa fotografía, recuerden,
cambia. Usted se tiró la foto, pero quizás alguien estornudó, se movió, ya no es igual. Ya no es Entonces igual. hay que seguir tomando fotografías. Por eso hay resoluciones, por eso hay decretos. Entonces es importante ahí inmediatamente hacer un análisis, pero no basado en cómo está la fotografía en la pandemia, porque algunos me dicen, bueno, puede pasar, sí, pero ¿qué vamos a hacer en el próximo conflicto? Porque estamos viendo de que un coronavirus ya puede llegar a versión 3, porque ya hay una 2, y están matando bisontes en Australia y en el norte de Europa. Entonces, ¿por qué? Porque llega el virus a un animalito y muta. Y esa, aunque tú tengas anticuerpos, la versión 1, ¿verdad? De No cajeta viene funciona. la versión 2021. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, el mundo cambió. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que prepararnos? Nuestro proceso, nuestro negocio, y exigirle a los hacedores de política pública que entiendan que el mundo giró. Sí. Entonces, que el turismo va a cambiar, que la forma de Todo, producir todo. va a cambiar, que la A nivel economía empresarial. digital va a crecer. Entonces, no podemos seguir reteniéndola. Perdemos si nos retenemos. Con todo esto que hemos estado trabajando en la parte de teletrabajo, hemos estado hablando de las resoluciones, el reglamento del gobierno y demás, abre una brecha muy importante, que las empresas con inclusión. ¿Cómo las empresas pueden entonces, dentro de su área de teletrabajo, incluir personas realmente con ciertas discapacidades, que pueda trabajar la parte de telemarketing y demás? ¿Qué tú opinas de eso? Yo creo que es una gran oportunidad, como mencionas, Sí. Y al mismo tiempo una tarea que a nivel de los organismos de sociedad civil creo que deben aprovechar el momentum en términos de, por ejemplo, me decía un colega hace como 10 años, ven acá, porque él había trabajado en Europa Sí. durante un tiempo, él es muy nómada, terminó llegando hasta Mónaco y después ahora está en Wow, España, o sea, pero se bien. mueve mucho, después pasa por Centroamérica. Pero son personas que su cultura Esa es su cultura, Sí, su estilo esa de vida. ahí es un mental, estilo de ¿no? vida. Pero ahí lo fundamental es que me decía, ¿por qué aquí no incluimos a los envejecientes? En esas labores en las cuales pueden aportar desde el hogar, pero de nuevo, el choque del paradigma, que en ese momento no podía una persona trabajar desde el hogar, aunque en Europa ya eso era tradicional. Sí. Entonces yo creo que hay una oportunidad, sobre todo con las debilidades de nuestro sistema de seguridad social, en términos de la garantía de lo que podemos tener nosotros cuando envejezcamos en el futuro, la oportunidad de trabajo que puede entonces el teletrabajo revolucionar para que entonces el dominicano continúe siendo productivo. Evidentemente va a tener que saber hablar, escribir, tener por lo menos una noción general, pero también puede entrenarse. Es decir, que podemos generar oportunidad en escasas vamos a decir, ráfagas de interacción de Sí. tiempo, porque no trabajar 8 horas, No. pero generar el mercado suficiente para que alguien pueda ganar algo en 1 hora, porque si no, estarían solamente ofreciéndose las oportunidades a ese nivel, solamente a través de herramientas como el ser un driver de vehículo De Uber. de Uber o de ya Cabify, no creo que ya No, está. ya Cabify Didi, que entró Didi, nuevo la- ahora, Exacto. y prácticamente o como un repartidor en un Uber Eats o un pedido ya. Ahora, esas labores no las puede hacer un envejeciente, No. porque es una pela, No. en buen dominicano. Entonces, Efectivamente. ¿cómo utilizamos la economía colaborativa? No el teletrabajo, la economía colaborativa, para eso de que me nuevo olvidé, efectivamente. a incluir a las personas. Ahora, si no tenemos procesos para atomizar las Se cae tareas dentro de las organizaciones, y primero atomizarlas y luego automatizarlas, entonces eso no puede ocurrir nunca. Sin embargo, a las empresas les sale más económico eso que crear una estructura dentro de su empresa. Claro, Que eso es lo que pasaba, que decían, no, es que no estamos preparados, nuestra infraestructura no está preparada. déjalo en la casa. Y ahora, Pero ahora necesitas los indicadores, Exactamente. necesitas el flujo Sí. y necesitas la automatización. Estoy de Entonces, acuerdo contigo. lo más importante, que no es nuevo, No. pero es una tarea pendiente para las organizaciones dominicanas, Sí. es la automatización de los procesos. Ujú. Usted puede valerse de herramientas que no son caras ahora. Usted puede interconectar, aquellos que trabajan marketing digital lo saben. Usted puede llevar a través de herramientas de integración blanda procesos y datos de un lugar a otro, entre herramientas que antes no eran compatibles. Asimismo, información que se pueden trabajar de manera remota. Hay un modelo interesante que se puede explorar y me encantó mucho que el ministro de Trabajo en una conversación me lo mencionó. Le dije, hey, Está en eso. está en eso.
prácticamente es el Amazon Trunk, que es una plataforma, ojo, usted va a Amazon y le contrata, por ejemplo, identificación de imágenes. Mira, yo te voy a pasar toda esta foto e identifícame si qué patrón existe aquí. Claro. Y le pones opciones cerradas. Ustedes me dirán, pero eso lo puede identificar una inteligencia artificial. Sí, pero si usted crea el programa, por primera vez, la inteligencia artificial es bruta. Usted tiene que darle criterio y hacer lo que se conoce como machine learning. Tienen que entrenar a la máquina. Eso significa que yo le puedo mandar un set de 1 millón de imágenes a Amazon. Amazon conecta con 100,000 personas que le va a pagar por simplemente identificar cada imagen. Claro. Eso lo hacen personas que viven envejecientes, que están en los Estados Unidos, personas que no pueden salir de su hogar. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no lo podemos hacer en República Dominicana? Porque primero, todavía no hemos llegado a la primera etapa de transformación digital para poder decir, tenemos datos, tengo la foto y tengo algo que necesito clasificar. Ahora, ese es el futuro del trabajo. Fíjense, no es, yo te voy a contratar para que identifique y luego me tire la foto y después me haga la transformación. Todo lo que hacen con los pobres community managers, que le piden de todo, que debe ser hasta tener un PhD de y paso. venta también, hace venta. De todo. Entonces, eso no es real. De nuevo, cuando tú atomizas la función, y fíjense, yo necesito automatizar el flujo de que tú me digas si esa imagen es correcta o no, me mande ese dato a través de la plataforma para yo entonces ese valor tomar una decisión en mi sistema, inmediatamente crea un impacto de aceleración empresarial. Y aparte de eso, usted no tiene que contratar a alguien fijo, sino que eso va en la medida que se va entonces evaluando y conectando de manera directa con los resultados. Eso es lo que termina concluyendo en una industria 4.0, cuando ya tú te sirves de los datos y esos datos entonces ajustan la manera en que tú trabajas y operas. Pero no necesariamente tiene que ser robot todavía. Claro. Podemos atomizar muchas tareas y funciones para identificación de datos porque estamos en etapa incipiente. Sí. Lo que pasa es que como país caribeño nos gustan las cosas nuevas y traemos la tecnología de golpe y porrazo, pero no hacemos adopción. Mira, tenemos picos de innovación, pero cuando vemos la profundidad de la adopción se queda solamente en la superficie. En la superficie. Mira, qué interesante que tocas ese tema de adaptabilidad en la parte tecnológica y un tema muy importante que es la conectividad. Cómo vemos que las empresas y los emprendedores, y las pymes, tienen que ir utilizando herramientas para tener conectividad. Para esto, en el día de hoy tenemos que va a estar contigo una joven llamada Rosagna, con nosotros, sí. Claro, Rosagna, que va a compartir su experiencia y va a darnos una información sobre cómo una universidad, que es UNIBE, está contribuyendo a este entrenamiento y capacitación tecnológica a todos estos empresarios y también a la parte de emprendedores en la parte de la conectividad, trayendo speakers nacionales e internacionales. Con ustedes, por favor, Rosagna. Rosagna Sigler. Es fuerte ese apellido. Bienvenida. Un aplauso. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor tener generaciones así como tú y como el señor Arturo aquí. Y mi persona, claro está. Claro que sí. Bueno, para darte un poquito de contexto lo que estamos trabajando, todos los años en UNIBE trabajamos lo que es el Congreso Internacional Mercadexpo. Es un congreso que se lleva a cabo desde el 1991. Por lo regular siempre se lleva a cabo de manera presencial, pero este año, debido a la situación que nos rodea, será de una modalidad completamente virtual. Y asimismo, como comentabas anteriormente, esa adaptabilidad fue un reto que tuvimos que asumir nosotros los estudiantes, que somos los que organizamos el Congreso, ya que siempre hay una logística por detrás de cómo organizar. Ya hay unas carpetas que te dicen, mira, tanto, dentro de la plataforma de UNIBE, que es donde se transforma completamente. Entonces, llevar todo la universidad, la plazoleta, las actividades a una plataforma digital realmente fue un reto, y lo es todavía porque el congreso es la semana que viene, todavía 18, 19 y 20. Así mismo, 18, 19 y 20 de noviembre. Entonces, sí, corroboro con lo que dices, que esa adaptabilidad, porque muy bien pudiéramos haber dicho, no lo vamos a hacer este año, pero asumimos el reto de cambiar. Y justamente estaba en la sala de espera anteriormente con un señor que
discutíamos este mismo tema de la tecnología, cómo las herramientas siempre las tenemos dispuestas, pero realmente nunca lo habíamos notado hasta esta situación que estamos viviendo ahora. Sí. No había una Es cultura. increíble. Ajá. Y eso es lo que, por ejemplo, Arturo tiene casi 2 horas hablando con nosotros sobre la parte tecnológica. Literal. La parte tecnológica, cómo las empresas, y en este caso, ustedes como los jóvenes, se han subido en ese cohete, como dice Arduas Arturo, horas y de... poco a poco han ido trabajando todo esto. Sí, arduas horas de entrenamiento. Nosotros, bueno, estudiantes de mercadeo, que realmente no tenemos mucho conocimiento de estas tecnologías, de plataformas, de configuración, de programación, y nos hemos pasado días cogiendo ese entrenamiento para que todo salga súper bien, de verdad que sí, con las herramientas. Algo que de verdad me llama mucho la atención es que, por ejemplo, en Unive teníamos dentro de la plataforma los stands comerciales de nuestros patrocinadores. Y así muchísimas actividades en tarima, que era realmente lo que cautivaba a todos los estudiantes, no solamente de la carrera de mercadeo, sino de medicina, odontología, administración. Todo el mundo se reunía en la plazoleta por Mercadexpo. Entonces, llevamos todo eso. La chispa de Mercadexpo, es esta actividad, esta dinámica. Entonces pensamos como que necesitamos mantener eso porque es lo que mantiene vivo Mercadexpo, el Congreso. Entonces, igualmente en la plataforma vamos a tener los stands comerciales, vamos a tener una tarima con actividades, vamos a tener rifas, todas esas actividades que hacen Mercadexpo las vamos a mantener gracias a la tecnología que hay hoy en día. Sin filas. Sin filas. Así mismo. Pero de la comodidad de su hogar. Sí. Y realmente las empresas, los patrocinadores nos han ayudado mucho, ya que en los stands tienen la oportunidad de poner videos, de hacer interacciones dinámicas, y ellos también han asumido ese reto, porque antes ponían una ruleta en su stand presencialmente en Unive, pero ahora realmente lo tienen que hacer de manera virtual, y claro que sí, y las posibilidades y las herramientas siempre están ahí. Oye, qué interesante. Tú sabes que hiciste un comentario ahora sobre el hecho de que decías que la tecnología estaba acá y que no la estábamos utilizando. Sí. Y literalmente por años la tecnología nos estaba esperando a nosotros que dijéramos, nos decidiéramos. Exacto. Bienvenido, porque aquí estábamos por años esperando. Y realmente dices que no tienes mucho conocimiento, pero la verdad creo que no se están dando el crédito suficiente. Porque si hay alguien que se han adaptado a manejar las nuevas tecnologías y lo asumen de manera muy rápida, es precisamente los jóvenes actuales que han nacido en esta era digital, que nacieron de manera digital con el celular, con la tablet, con el internet, y aunque no son técnicos en software y software, no son exacto, no escriben códigos, pero sí se han adaptado perfectamente a exprimir el potencial precisamente de las herramientas que tienen, y la verdad los felicitamos por eso, porque sé Un aplauso. Un aplauso. Oye, Arturo tenía un mensaje muy importante, nos estaba diciendo recientemente. Ahí nos ayudaron. Ahí, exacto. Sobre, y quisiera que los retomáramos un poco, sobre las recomendaciones que tienes para los jóvenes que están por debajo de los 40 años y sobre los cambios de paradigma que debemos hacer para que finalmente demos ese salto hacia lo digital y que no permitamos que pase lo mismo que nos pasó o que le pasó a la generación anterior, de que simplemente nos acomodemos y que adoptemos la tecnología como una herramienta, como el iPhone 12 tanto hablamos, como en mi celular, pero sin exprimirle realmente todo el potencial. Sí, fíjate, es más un tema de cómo los cada actor clave en diferentes industrias, en diferentes áreas de la economía, enfocan de manera directa la manera en cómo generan riqueza. Entonces decimos, bueno, la tecnología está ahí, pero esa tecnología conlleva una serie de cambios que cuando observas el ecosistema va a afectar a alguien en la cadena de valor, y generalmente cuando se habla de esto, lo primero que se piensa en los empleados, van a perder empleo. Entonces ahí empieza el paro. Pero si vemos la primera revolución industrial, y retrocedemos muchos años atrás, y vemos cómo la máquina de vapor cambió la manera en que las industrias funcionaban, eso fue, o sea, ahora no está pasando nada realmente. todo el mundo abre su TikTok y lo está tomando normal. Se preocupa en la noche, ve otro TikTok y se lo olvida. Pero realmente
hubo turbas, hubo derramamiento de sangre, hubo muertes, y fue un cambio drástico. El hecho, por ejemplo, pensemos, alguien que encendía una lámpara de gas en Londres, le pusieron una bendita bombilla, entonces, y perdió el empleo. Pero ese empleo no se pierde. Yo creo que el empleo, como la energía, no se destruye, sino se transforma. Entonces, ese empleo que era alguien con un palo que estaba encendido con un fuego y prendía esa lámpara que antes era una vela, que después pasó a gas, que después era ver si no se daña la bombilla, ver si prendía. Entonces ahí surge el técnico. Desde un prendedor de una vela hasta un técnico. Ahora, ¿qué le pasó al recurso? Tuvo que aprender. Entonces ahí es donde viene el concepto de resiliencia, que creo que es importante, que creo que los jóvenes en la Mercadexpo lo están demostrando en esta versión, en esta iteración de Mercadexpo, y que entonces demuestra que puede evolucionar y que puede cambiar y que se puede transformar. Ahora, depende de nosotros decir, yo voy a aprender algo nuevo. Entonces ahí quiero quizá mencionar algo que decía Jeff Bezos en sus reflexiones, el fundador de Amazon, en sus reflexiones de cómo él maneja la cultura dentro de esta organización que se está comiendo industrias. Si ustedes son algunos quizás fan de cómics, conocerán quizás de la Marvel a Galactus, que es el devorador de planetas. Entonces eso es Amazon ahí. Va y te manda el Silver Surfer, a ver, mira, te van a comer. Venimos ahora. Entonces, que es un ejemplo con Amazon PhilPack. PhilPack es prácticamente una revolución de la distribución de medicinas. Toman el genérico, porque es un genérico, pero con datos tuyos te empacan la medicina según la dosis que te tienes que tomar de acuerdo a la receta, porque en Estados Unidos es más regulado esa parte. Entonces te traen una caja que tiene la tira que dice la hora, la dosis y qué tienes que hacer. Mira para arriba, como te digan las instrucciones. Pero esas instrucciones son personalizadas. Eso está llamado a desbaratar la industria de la cadena o los chains de distribución de farmacia, de medicinas. Entonces, los Walgreens y todas esas cosas que están haciendo, o se unen o lo adquieren. Los intermediarios. O desaparecen. Sí, la distribución retail. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Porque si usted entra a un Walgreens y va en Estados Unidos, usted ve que eso es de todo. O sea, hasta un guineo tú encuentras un Walgreens. ¿Por qué? Porque han tenido que adaptarse. Entonces, a veces en la adaptación, si tú no tienes claro hacia dónde tú vas o no traes una innovación que acelera tu modelo, tú lo que empiezas a diversificar y a convertirte en algo. No en lo que eres, sino en algo que existe, que respira, que factura, que genera beneficio. Sí. Pero eso es muy contrario al propósito. Entonces, volviendo a Bezos en ese sentido, entonces PhilPack, fíjense, entra a una industria y amenaza a la farmacéutica. Amenazaron a la industria del libro, se la comieron. Y así progresivamente, a través de los Amazon Basic y de otras entidades, ellos abordan, conociendo el patrón de consumo de los compradores, ellos pueden abordar cualquier industria porque tienen datos, que es el petróleo de ahora. Ahora, Bezos dice, hay que trabajar la cultura como si fuera el primer día. Y eso me dejó a mí pensando profundamente. El primer día, y es verdad. Cuando yo inicio un proyecto, ahora tenemos en la cartera de Tabuga 4 proyectos corriendo, y el primer día es el más interesante, porque es el que tú tienes la energía, es el que tú dices, yo voy a acabar con el mundo, o yo voy a mejorar al mundo, o yo voy a expandirme, o yo voy a crecer, o yo voy a ser una mejor persona, voy a hacer un mejor negocio. El día 2, día 3, día 4. Y tú eso es como el comienzo del gimnasio. Exacto. Del gimnasio. No, voy al gimnasio muy antiguo. Me ves roca el primer día. Después está como brincando feliz. En la primera semana uno compra un tenisito, compra esto, ya. Te mira mucho al espejo y de repente... Al mes ya tú perdiste. Entonces, ¿qué pasa? 20 años después, imagínense, hay un acotamiento. Entonces dice Bezos, hay que cada día ser como el primer día. Wow. Entonces, o mejor, excelente. Bien, entonces, porque en el primer día tú quieres ser mejor. Sí. Entonces, después de muchos días tú como que te estancas. Entonces, eso es fundamental para entender la psiquis de un gigante tecnológico y que los jóvenes puedan aprender porque tienen esa motivación. Entonces, a nivel generacional lo que digo es, no pierdan la ilusión del primer día. La realidad, entre comillas, afecta ese pensamiento.
Entonces yo digo, ok, no vamos a vivir en un mundo de hadas, ¿verdad? No, Y de animales mitológicos, pero sí entendemos que nosotros podemos cambiar el futuro en el presente. Y si en el presente pensamos como en el primer día, entonces sí podemos transformar las cosas que hacemos en el día de mañana. Entonces eso te da como tanta energía que entonces es la motivación que espero no perder pasando generacionalmente, ¿verdad? Hacia otras etapas, pero que realmente entiendo que hay que motivar. Entonces, que el Mercadexpo sea digital, bravo. Es más, debe ser la norma, aunque existan eventos físicos, para generar inclusión, para que las personas no se pierdan el evento porque no pueden ir físicamente, porque hay que entonces pensar en estas variables nuevas del mundo y decir, espérate, esto no es un mundo donde nos vamos siempre a congregar ya de nuevo, donde van a haber sus dudas, y la duda es el peor enemigo de cualquier cosa. Y no solamente eso, Arturo, sino también la posibilidad de que otras personas de diferentes partes del mundo puedan disfrutar de un congreso, de un speaker, ¿me entiendes? Claro. Eso es muy importante, que Asimismo. ya no tengo que desplazarme hasta un IBE, un salón que quizá capacidad 100, 200 personas, ahora mismo yo puedo tener una plataforma de 500, 700 personas que pueden ver el speaker. 4.000. O 4.000. ¿Por qué 4? Mira la cara de No, Arturo. Que pero aguante el presupuesto. pero ¿por qué Exactamente. 4 y no 10? ¿Por qué no? Claro que sí. El presupuesto. presupuesto, Aguanta el espérate, porque... presupuesto. Pero también ahí viene, hablando de presupuesto, viene que se están economizando. Quizás le pagan un speaker X cantidad por hora, pero no tiene que pagarle viático, Claro. hotel, Eso te iba a mencionar. No. la logística de buscar La dieta. Agrega esto, que los patrocinadores tienen más ventaja con ustedes porque ya se pueden proyectar a nivel internacional y no local. Así mismo. Tienen mayor valor. Permítanme ser abogado del diablo ahora. Entonces, y entiendan que aunque usted disfruta de Amazon, pero sí de Facebook, de Messenger. Facebook tiene casi 7 millones de usuarios en República Dominicana. Sí. Messenger tiene casi 6 millones de usuarios en el mismo país. Ajá. Instagram tiene casi 3 millones de usuarios y todo el mundo entiende que todo es gratis ahora. Una plataforma como Mercadexpo a nivel de activación de usuarios concurrente por hora o por día cuesta. Sí. Entonces eso es un esfuerzo que aunque la universidad se esté ahorrando y es por eso Tiene que que invertir. tiene que invertir en esa Se conectividad llamaría concurrente. redireccionar los recursos. No, porque lo que sucede es que esa percepción de que es gratis, fíjense que ahora Google, que estaba regalando la foto ilimitada en Google Fotos, ya te dijo, te voy a conservar la tuya que tienes ahí, pero la próxima te voy a cobrar. No, y no la misma calidad. No, porque No. el mundo digital ya pasó la etapa freemium, donde para convencerte te regalaban algo. Ya te convencieron. El futuro digital va a costar. Y los jóvenes ahora entienden que eso cuesta. Y que no vamos a hacer una charla normal porque nos cuesta, vamos a hacerlo mejor. Entonces el gratis lamentablemente genera una baja en la calidad porque no nos cuesta. Es lo que me dijo una vez un contable, lo que no cuesta no vale. No vale. Entonces, Y es tomando verdad. eso como principio, todo el que establece un modelo, un evento, una transformación y no le cuesta, entonces prácticamente no va a ser la mejor versión de lo que esté realizando. Efectivamente, Entonces, así. ahí hay que pensarlo. ¿Por qué no lo hacemos de 10,000? Porque nos cuesta. Nos cuesta. Ahora nosotros vamos a tener un buen evento con 5,000, con 3,000, lo que se disponga. Y tiene mayor alcance también. Quizás antes, aunque tienen 29 años en el mercado, el alcance que están teniendo ahora mismo es diferente. Claro. Claro Es muy que sí. diferente, ya un alcance más internacional. Que ojalá cualquier universidad hayan tenido ese alcance en una actividad como la que van a tener Sí, ustedes. realmente cada año tratamos de aumentar, por ejemplo, nuestro objetivo del año pasado. O sea, si nuestra meta el año pasado fueron X cantidad de universidades en streaming con nosotros, este año vamos a superarlo y así poco a poco vamos expandiendo el reconocimiento de la universidad y de Mercadexpo, que esa fue la iniciativa, esa fue la razón por la cual crearon Mercadexpo, para dar a conocer lo que Mercadeo en Unive tiene para ofrecer. Y realmente creo que hemos alcanzado, bueno, no voy a decir lo ideal, porque aún falta muchísimo. Falta Igual que mucho. hemos llevado a cabo estos 28 años, nos quedan mucho por delante, claro que sí. Claro. Eso me recuerda a propósito de la digitalización de los eventos. Recientemente, Claro Dominicana con el Clarotec Ah, sí. hizo la versión empresarial el año pasado, pero este año hizo una versión específicamente de educación. Y ahora, casi menos de 2 meses después, están lanzando una de economía y de salud.
Entonces, un evento que se esperaba que fuera anual, con el calibre de expositores, ahora puede ser más recurrente y tener un impacto mayor. Claro. Y yo creo que entonces está redefiniendo inclusive ese segmento de organización de eventos que fue impactado por los primeros meses de la pandemia y que fíjense cómo se ha adaptado rápidamente, porque ahora pones las cámaras, pregrabas, es producción, decoras, grabas, distribuyes. Es una producción que uno cree que no, pero... Entonces, yo sí quiero hacerte una preguntita. Okay. Bueno, aprovechando. Adelante, no sé claro. Pero... bueno, ya experto en tecnología. Sí es verdad que montamos esto la tecnología y muchas empresas se están adaptando a esta dinámica, a esta digitalización. Pero ¿qué ocurre con los riesgos? Porque ya una persona, cuando se hace algo ya presencial, uno tiene mayor control. Sin embargo, cuando se carga todo en las manos de la tecnología, o sea, que sale de nuestro alcance, ¿qué tú piensas al respecto de cómo controlar esos riesgos y de qué le dijeras a las personas que se quieren lanzar, pero tienen ese miedo de que la tecnología me va a fallar? Okay. Muy buena pregunta. Miren, siempre está la ley de Murphy, en la cual dice, o parafraseando, que todo lo que pueda pasar va a suceder. Entonces, siempre en toda actividad que emprendamos hay riesgos. Lo que existe es una visión clara de mitigación del riesgo, en donde, de nuevo, como hablaba hace casi 2 horas atrás, al inicio, si tú no observas el proceso, tú no puedes evaluar el riesgo. Entonces, antes de usted tirarse con la tecnología, usted tiene que evaluar los procesos de lo que está realizando. Te voy a poner un ejemplo. Correo electrónico. Yo tengo años diciendo a la organización de la sociedad civil y a negocios que debe abrir un correo electrónico, que debería tener una dirección propia para tener un correo personalizado de la empresa. Mucho más ahora que existe el problema digital del phishing y la suplantación de identidad. Phishing. Ajá, que es prácticamente los correos electrónicos maliciosos. La industria financiera tiene una campaña grande sobre esto porque te mandan un los email. Spam. Spam es correo no deseado. El phishing es un correo que es malicioso y que tiene un enlace que la gente le da automáticamente, que perjudica. Cae una página que es un login de tu institución financiera, por ejemplo, porque es el más usado. www. Lo que sea. Banco. Usted mete su usuario y clave y ya esta persona trae su usuario y contraseña y luego entonces le hace una macarrulla. Ay, sí, yo he entonces, escuchado casos. Sí. En ese sentido, eso es un riesgo. Ahora, ¿cómo nosotros mitigamos el riesgo? Con información. ¿Cómo mitigamos el riesgo? Con protección, con políticas claras, con procesos transparentes. Entonces, en esta época donde cualquier pirata puede crear una dirección de correo electrónico para engañarte, tú con más persistencia tienes que utilizar correos institucionales. Yo veo muchos negocios usando un @Gmail o Hotmail o Live. Eso a usted lo pone en riesgo y usted pone en riesgo a su cliente porque le quita el parámetro de protección de decir, ¿esto es real o no? Y eso nos lleva a campos como la infoxicación, con esta infodemia que hay de las noticias falsas. Entonces, ¿qué afecta esto? Lo que pasa es que desde un correo que puede ser un phishing hasta una noticia falsa, la diferencia es que actores han permitido el uso de esto porque se les beneficia. Actores porque no ponen un correo institucional les beneficia porque te está ahorrando dinero. Yo conozco empresarios que prefieren ahorrarse $30 y no comprar un dominio. Tú dices, pero tu empresa genera millones de beneficios, $30. Entonces es una mentalidad que no está enfocada en la mejor versión del negocio, sino que está simplemente enfocada en el ahorro de costo. Ahora, llevándolo a un evento como Mercadesco, que es virtual, hablando de la mitigación del riesgo, ¿qué debemos hacer? Si usted toma el evento y no le pone un registro formal, y lo que hace es que lo monta en Zoom porque es más barato, y le pone una URL, y ese link, usted sabe que es lo que más fácil se comparte. Y eso tiene 80,000 personas tratando de entrar a Mercadesco y usted tiene una licencia de 100. Ya, que le va a generar que una conversación social, no en la plataforma, porque Zoom está diseñado para un buen karate que escriba todos esos golpes. Ahora, esos 79,900 que no van a poder entrar, te van a hacer una conversación en redes sociales que te va a generar una crisis comunicacional, no tecnológica, ojo, porque la leche se desparrama, entonces, como dicen, se riega. Entonces, ¿qué ustedes hacen?
Mitigación de riesgo, esto es un evento cerrado. Yo tengo asientos. Esto tiene que ser con una autenticación previa. Esa autenticación previa, que aunque compartan el enlace, él no va a tener las credenciales, ese tercero, para entrar. Fíjense que ahí el riesgo se reduce. Sí. Hay controles de uso del micrófono y del video. ¿Para qué? Para que alguien no vaya a hacer una diablura en el video, como pasó en las universidades en Estados Unidos, que empezaron a abrir el Zoom para dar clases. Y ya ustedes saben lo que pasaron, lo que se define como el Zoom bombing. Yo escribí sobre esto en el Listín Diario hace unos meses atrás. Y estaba pasando en los colegios recientemente. Sí, en los colegios. Los niños, para sabotear al profesor, compartían el enlace de la clase y le decían a dos tipos, hagan bulla, hagan lo que sea. Ahora, ¿qué empezaron a hacer? A cerrar la llamada. ¿Pero por qué? Porque no examinaron la contingencia del proceso. Voy a abrir una llamada, voy a crear un breakout room con un grupo de estudiantes. No lo dejé abierto, por Dios. Excelente. Ahora, sin el aprendizaje no está la mitigación. Sin la experiencia no hay mitigación. Por tanto, hay que crear equipos conjuntos dentro de las organizaciones para trabajar en la mitigación de daños y el riesgo. Y prácticamente que puedan estar explorando. Yo siempre, cuando trabajamos a nivel de la consultora, explico a las organizaciones que deben tener pequeños laboratorios de innovación, donde no es que vino el problema, es que ya ustedes tenían meses explorando para tomar una decisión sobre una plataforma, porque yo sé que UNIBE trabaja así. Entonces, ¿qué pasa? Somos cuando llega el planificados. momento, claro, porque está dentro del conocimiento del proceso y el conocimiento de la industria que te estás desempeñando. Entonces, fíjate, no es solamente decir, la tecnología es mala. No, es que usted no planificó, usted no investigó y usted no tuvo un plan. Entonces, y eso es totalmente ajeno a la tecnología, sino que la tecnología es simplemente un habilitador. Mira qué interesante lo que tú comunicas, y eso nos lleva a tener experiencia, y eso nos lleva a que cada una de las pequeñas y medianas empresas, hasta centro universitario, vayan a tener una experiencia vivida en la tecnología. Con esto de verdad creo que hemos llegado al día de hoy. Para nosotros ha sido un placer en la Greca RD contar con dos personas de dos generaciones distintas, un experto en la tecnología, un experto realmente en la parte de teletrabajo, que nos llevaste todo tu conocimiento, toda tu sapiencia a cada uno de nosotros y a los jóvenes que se vayan involucrando más en todo esto de la parte de la plataforma virtuales, que van a seguir creciendo y van a seguir creando nuevas plataformas para facilitar el trabajo de cada uno de nosotros. De verdad, para mí es un placer. Y después queda algo pendiente, que es la parte de los teletrabajos, pero con ubicaciones como Spatium RD, que es parte de nuestros patrocinadores, que eso es muy importante trabajar, y eso después más sobre eso. Hay que hablar de trabajo remoto. De hecho, exactamente, trabajo remoto. Los coworking, de hecho, y perdona que te interrumpa, en la propuesta de ley de teletrabajo, estamos incluyendo la tipificación de los espacios, para que entonces se incluya el coworking, que ya tienen 5 años operando en el país, y como que no se mencionan como que no existieran. Entonces, esa alternabilidad de domicilio es una de las ventajas que se pueden traer en medio de toda esta regulación. Pero más que regulación, de nuevo, tipificación para generar los incentivos necesarios y evidentemente un marco legal que establezca entonces relaciones equitativas y productivas. Muy bien, excelente, de verdad, Arturo. Para mí es un placer conocerte también, de verdad, Rosagna. No, realmente me llevo un conocimiento también, y agradezco muchísimo el espacio, la invitación, de verdad, muy honrada. Nos gustaría que nos digas dónde pueden contactarte, las redes sociales, por favor, igualmente de luego, Arturo. Claro que sí, para el evento de Mercadexpo tenemos las redes sociales @Mercadexpo en Instagram y Facebook y YouTube, y nuestra página web para más información de los charlistas y los temas que estos van a estar tratando, así como la compra de boletas, www.mercadexpo.com.do. Excelente. Recordando Arturo, las fechas, 18, 19 y 20 de noviembre. De noviembre, señor, en la próxima semana, miércoles, jueves y viernes. Así mismo. Excelente. Arturo, las redes. @López Valerio, Twitter, Facebook, Instagram, mi página web arturolopezvalerio.com. Pasen por ahí, hay casi como 15 años de contenido. Y tenemos que recuerden que pasen por Amazon, que está nuestro libro #Emprende, una guía para ciudadanos de a pie. Excelente, el libro que aquí la tengo a mano, Ciudadano de a pie. Y nada, señores, como habíamos dicho, es una pena por tema de tiempo. De hecho, me puedo atrever, me prende la bombilla, como dice César. Este tema de diálogo es súper interesante. A ver si lo podemos nosotros quizás
extender, pero ya sería a través de Facebook Live, plataformas que cualquier joven tengan dudas, que sería muy interesante compartir con ese conocimiento, Arturo. Sí. Y bueno, nada, invitarle a todos nuestros cafeteros que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, por Instagram. Si no nos pueden seguir aquí en vivo, nos pueden seguir de manera asincrónica a través de la plataforma de YouTube y Facebook, y muy prontamente a través de podcast para el deleite de estos oídos, porque esto es una información súper interesante, tanto a nivel de generación, pero sobre todo experiencia y vocación. Exactamente. Señor. Mira, Arturo, me atrevo a decirte que vamos a ver si podemos hacer, aunque sea una grabación en Spatium RD. Okay. Que hacemos un tipo panel, conversatorio en Spatium y trabajamos esa parte de los coworking, que es muy interesante. Y también junto con la gente de Mega Sí, Expo. claro. Y nada, señores, nosotros nos despedimos. Como yo decía, la greca se está apagando, el concurso se está prendiendo, el reloj está marcando a las 12. No nos vamos, no sin antes. Agradecer, por supuesto, el auspicio de nuestros patrocinadores que hacen esto posible: a Traps, la plataforma virtual para reclutamiento de talento humano; a Mixstar, la empresa líder en soluciones de alojamiento web y desarrollo de aplicaciones; a Plastilet, la empresa líder en iluminaciones LED para su hogar y negocios interior y exteriores; a Metromix, cómics dominicano en la palma de tu mano. Nos dedicamos a la venta y creación de cómics de índole dominicana; y por supuesto a nuestra gente de Spatium RD, la plataforma de aceleración de negocios bajo el concepto de coworking, ofreciendo espacios de trabajo colaborativos y productivos. Eso ha sido todo, cafeteros. 18, 19 y 20 de noviembre de la próxima semana nos vemos en Mercadexpo de Unive. Hasta el próximo sábado, señores. Bye. Chao, nos vemos. Bye.